eh, para que lo tengan pendiente. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias porque tú permites que estemos aquí reunidos, Señor, para que juntos podamos, Padre, estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos ayude y nos dirige, que el Espíritu Santo esté guiando todo este proceso. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ya ustedes saben el nombre de la asignatura. Yo le envié por el grupo el programa de la asignatura. Yo espero que ustedes hayan visto el programa. Así no ahorramos tener que leerlo por aquí. Ya ustedes tienen el programa a mano. También tienen el libro de texto a mano. Se lo mandamos en PDF y en Word, porque para que usted lo abra en la versión que le sea más fácil abrirlo. La historia es un asunto de leer. Por eso ustedes ven que el libro es bien largo, aunque no lo vamos a cubrir completo, porque hay una parte de ese libro que no lo vamos a cubrir aquí. Por ejemplo, la parte que trata acerca de la poesía hebrea, esos 2 capítulos no lo vamos a tratar aquí. Los capítulos que tienen que ver con los profetas tampoco lo vamos a tratar aquí, porque son materias que se dan aparte. Solamente aquí vamos a cubrir de ese libro lo que tiene que ver con los libros históricos. Esa es la parte que vamos a cubrir en esta materia, y en el programa que ustedes tienen, ahí están todos los capítulos que vamos a cubrir y los temas de cada uno de esos capítulos. Yo compartí con ustedes unas preguntas que la tenemos por aquí, esas preguntas. Entonces, queremos en esta noche comenzar con esas preguntas. Miren, esta clase tiene 40 personas. Yo no estoy viendo a cada uno que se presente, que debería ser lo más recomendable, porque pasaríamos las 2 horas de clase presentando. Ya como ustedes han estado juntos en otra clase, ustedes se conocen todos ya. Y si alguien no se conoce, en el transcurso de la clase nos conoceremos. Pero queremos, si a alguno le corresponde hablar, cuando le corresponde hablar, diga cómo se llama y de qué iglesia es y dónde vive. Y así nos vamos conociendo, ¿verdad? Usted ahí toma 30, 10 o 15 segundos para presentarse, entonces comienza a dar la idea que usted tiene, y así nos vamos conociendo todos y todas. Entonces, vamos a ver, no sé si están viendo la pregunta ahí en la pantalla. La primera pregunta dice: ¿qué expectativa tiene sobre esta materia? Esa es la primera pregunta. Vamos a ver quién yo voy a dar 3 oportunidades. El hermano Yuri. ¿Quién más? La hermana Dariana y la hermana Francia. Ya hay 3 personas. Ya los demás van para otra pregunta. Pastor Yuri, comience. ¿Qué expectativa tiene para esta materia? Sí, ¿me oyen? Sí, le estamos escuchando. Dios les bendiga a todos. La materia a mí tiene importancia porque aparte de que yo he leído 2 primeros capítulos del libro y me gustó mucho la reseña de la Biblia. Habla de las diferentes Biblias, habla de... hermano Yuri, no puedo entrar en materia de la clase. Estamos hablando de las expectativas que usted tiene, no de lo que vamos a tratar en la clase, de las expectativas. La expectativa es refrescar, porque ya los temas que hay, uno más o menos lo ha manejado en otras ocasiones. Refrescar conceptos y agregar algunos conceptos más que están ahí. La otra persona que mencionamos es Dayana. Dayana, vamos a ver, ¿qué expectativa tú tienes para esta clase? Yo espero enriquecer más mis conocimientos acerca del pueblo de Dios y de los libros históricos, para así poder ayudar a otros que también quieran pues comprender un poquito más. Hermana Francia.
Sí, Dios le bendiga y buenas noches a cada uno de ustedes. Francia Montero de García de la Iglesia Dios Ama. Bueno, mis expectativas en cuanto a la materia que vamos a cursar ahora es profundizar más sobre todo lo que tiene que ver con los libros históricos y la historia relacionada con el pueblo de Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a la segunda pregunta. ¿Qué sé de la historia del pueblo de Dios? Vamos a ver, esa es la segunda pregunta. ¿Qué sé acerca de la historia del pueblo de Dios? Tenemos la hermana Cruzel. ¿Y quién más está levantando la mano? Aparte de Cruzel, ¿y quién más? A Alexander Van der Poel. Bueno, dice la pregunta, ¿qué se da? ¿Qué se da la historia del pueblo de Dios? ¿Qué se da? Es como, esto quiere decir como que nosotros aprendemos o que nosotros debemos de aprender del pueblo de Dios. Hermana, no, la pregunta es ¿qué usted sabe acerca de la historia del pueblo de Dios? ¿Qué usted sabe? Yo sé, bueno, según yo he leído la Biblia, lo que yo sé acerca del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios es un pueblo que el Señor escogió de la antigüedad, el pueblo de Israel, o estamos hablando del pueblo en general de nosotros todos. Estamos hablando del pueblo de Israel porque estamos hablando de la historia del Antiguo Testamento. Ajá, bueno, yo lo que he podido aprender, según el manual, que es la Biblia, que era un pueblo que el Señor lo escogió desde sus raíces, lo escogió desde su cultura, y lo escogió, y fue un pueblo que fue muy creencia de Dios, eso es lo que yo entiendo, y que el Señor escogió su pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud, lo llevó al desierto. En el desierto él lo ayudó, fue su guía, lo sacó, le abrió el mar, y su libertador, a quien eligió, fue a Moisés. Y lo que yo entiendo aquí por el Deuteronomio, yo estaba leyendo que él llamó al pueblo para cuando le iban a dar los testamentos, y convocó al pueblo, y a lo último ya en Deuteronomio 31 ya él dice que diga al pueblo que se devuelva a su tienda, pero que se quede Moisés. ¿Para qué? Para darle las pautas, para darle sus ordenanzas, sus preceptos, para cómo Moisés iba a guiar al pueblo. Digo yo. Van der Poel sigue. Ok. Dios bendiga. ¿Qué sé de la historia? Desde el punto de vista de los libros históricos, he leído acerca de el pueblo de Dios cuando cruzó el río Jordán, guiado por Josué hacia la tierra prometida. Luego, cuando comienza la historia de los jueces, que Samuel fue uno de los primeros jueces de Israel, y la vida de los reyes, que inicia la vida del rey Saúl, el rey David, y así sucesivamente en los libros de Samuel. Y en los libros de los reyes y de las crónicas cuenta la historia de varios reyes que pasaron sobre el pueblo de Israel en diferentes temporadas, y cuenta sobre las crónicas de cada una de las vidas de esos reyes. Y en el libro de Esdras y Nehemías y Esther cuenta sobre cómo el pueblo se mantuvo exiliado en otras naciones, la derribación de los muros, construcción de los muros de las ciudades de Jerusalén, etcétera y etcétera. Gracias. Sigue Héctor Nieves. Bien, en el principio la promesa vino sobre Abraham y su descendencia. Luego Jacob y sus hijos llegan hasta la tierra de Egipto por una gran hambre. Luego pasan a ser esclavos, son liberados por el Señor después de las 10 plagas. El Señor los libera con brazo fuerte, dirigido por Moisés. Y luego lucharon por la tierra prometida, dirigido por Josué.
Después de conquistar la tierra, aparece el primer rey de Israel, ya que el pueblo pidió rey, llamado Saúl, elegido por los hombres. Este, por su desobediencia, fue sustituido por un rey elegido por Dios, llamado David, un hombre conforme al corazón de Dios, de donde viene el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Amén. La siguiente pregunta, mis hermanos, es ¿cuáles libros históricos usted conoce? Tenemos aquí a Cristian Daniel Rosario, Belki María Santana y Zaira Matos. Ellos tres van a decir cuál es el libro histórico usted conoce. Vamos a ver. Cristian, dentro de los libros históricos está el mismo libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de los Reyes, las Crónicas, está el libro de Nehemías, el de Esdras, está también el libro en el Nuevo Testamento está el libro de Hechos, que es un libro histórico. Hay libros que son proféticos, pero que a la vez son también históricos, como Jeremías, que es profético, pero también contiene historia. Amén. Sí, seguimos con Belki María Santana. Buenas noches, mi nombre es Belki María Santana, soy de la iglesia del pastor Santiago Ramón de la Romana. Es los libros históricos que tengo aquí. Tenemos a Jueces, tenemos a José, tenemos el libro de Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, libro de Crónica, Primera y Segunda. Tenemos a Esdras, también tenemos a Nehemías, a Esther y a... Esos son los que yo tengo. La hermana Zaira. Dios bendiga más. Zaira Matos, de la Iglesia de los Tres Ojos. Mi pastor es Gister Trinidad. Pastor, está Ruth, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónica, los Reyes, Primera y Segunda de Reyes. Tengo a Esdras, Nehemías, Esther, a Josué. Bueno, mis hermanos, ya hemos mencionado la mayoría de los libros históricos. Puede ser que falte alguno que no mencionaron, pero eso lo vamos a mencionar más adelante. Ahora, la pregunta que sigue: ¿cuál historia del Antiguo Testamento le ha impactado más y por qué? Ahí tenemos a Wendy Estrella, Rommel, Alexander Lima y María Jesús. Ustedes tres van a hablar de esa pregunta. Vamos a ver. Pastor, un momento, un permisito ahí. Hubo una persona que mencionó dentro de los libros históricos a Judith, Macabeos. Podemos considerarlo dentro de la Biblia que nosotros utilizamos como dentro de los libros históricos, esos libros. Varón, mire, esta parte, de la clase es que cada quien diga lo que sabe. Más adelante haremos las aclaraciones del lugar. No se preocupe. Vamos a dejar a la hermana Wendy ahora. Buenas noches. Wendy Estrella, de la Iglesia Metodista Libre de Indianápolis. Muy lejos. La persona que más una de las personas que más me impactó en el Antiguo Testamento es Samuel, por la forma en que él se entregó para servir al Señor sin medir consecuencias, sin importar nada de lo que iba a suceder. O sea, a mí me impresionan mucho los profetas en el Antiguo Testamento, Isaías, Samuel, por la forma en que ellos servían al Señor sin pensar en lo que venía después de ser usados por el Señor. Sí, es Rommel, Alexander, la historia que más le ha impactado del Antiguo Testamento y por qué. Vamos a ver, Rommel. Dios le bendiga a todos. Soy Rommel Alexander Lima González, de la Iglesia de Herrera. Mi pastor Hortensia Rodríguez y Miguel José. La historia que más me ha impactado del Antiguo Testamento es la historia de Job. ¿Por qué la historia de Job? Porque nos enseña la importancia de la fidelidad a Dios, de honrar a Dios. Nos enseña también que
Dios, que el enemigo puede hacer en nosotros lo que Dios le permite hacer. O sea, que el enemigo tiene un límite para con nosotros. Eso nos enseña también a perseverar, que aunque estemos pasando por momentos difíciles, aunque estemos pasando por el desierto, siempre y cuando nosotros tengamos nuestra fe en Dios, siempre vamos a salir victoriosos. Por eso me impacta mucho esta historia que dejo. Dios le bendiga. Amén. María Jesús. Dios les siga bendiciendo a todos. María Jesús, Iglesia de Pantoja. Me gustó la historia de Ruth, debido a que acá en esta historia vemos cómo se pone de manifiesto lo que es la fidelidad y la integridad de la persona. Amén. Dios les siga bendiciendo. La pregunta que sigue, mis hermanos, dice, mencione 3 enseñanzas prácticas que ha aprendido en su lectura de los libros históricos. 3 enseñanzas. Usted puede mencionar una, no tiene que mencionar 3, por lo menos. Tenemos varias manos levantadas. Vamos a darle oportunidad a todos los que tienen manos levantadas ahora y mencionan por lo menos una. Tenemos Sara y Fausto. Vamos a ver, comiencen ustedes, mis hermanos. Después sigue Yanilka, después Juan Carlos, después María Laureano, José Amable. José Amable. Comience Sara y... Ok, una de las enseñanzas del Antiguo Testamento, o de las historias del Antiguo Testamento, es que Dios es el mismo, aunque se manifiesta de diferentes maneras en las diferentes historias bíblicas, sigue manteniendo su esencia o su naturaleza, aún en manifestaciones distintas. Sí, también es que podemos ver que a medida que va pasando el tiempo, Dios no pierde su esencia y su palabra siempre, podemos ver que es la misma de aquel tiempo, la podemos ver ahora también. Es decir, no cambia su esencia. Para Yanilka. Sí, Dios le bendiga. La importancia, una de las enseñanzas es la importancia de reproducir la palabra de Dios en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros amigos. Y lo tomo de la parte de la historia del fin de la vida de Josué. Cuando se murió toda esa generación, la generación siguiente no conocía al Señor, pero el detalle estaba en que esa generación no se preocupó por enseñar e instruir acerca de lo que Dios había hecho con Israel al pueblo que venía. Entonces es importante que reproducir la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. María Magdalena. Sí, María Magdalena de la Central, la Romana. Fermín y Judith son mis pastores. Una cosa que yo pude observar durante la trayectoria de la lectura de algunos libros históricos fue que Dios aborrece la idolatría totalmente. Persona idólatra va en contra de lo que es la esencia de Dios. Amén. El pastor José Amable. Amén. Dios le bendiga a todos. Buenas noches. Amén. Pastor José Amable, Iglesia Novena Metodista Libre, Casa de Sanidad en Comajón, donde Dios amanece. Bueno. Gloria a Dios. Donde Dios amanece el eslogan. Bueno, pues yo aprendí algo muy interesante. Es que a Dios nadie le tumba el pulso. Y lo vi con el trayecto de los jueces. Si no me estoy equivocando, fueron 14 jueces. Y la testarudez no tiene buen fin. Al principio parece ser que todo va bien, que las cosas van a marchar como uno quiere, pero si vamos en contra de la voluntad de Dios, vamos a caer en el mismo ciclo de muerte como le pasó a Israel. Dios le bendiga. Juan Carlos Cordero. Amén, mil bendiciones a todos. Yo me quiero basar y enfocar acerca de lo que es la edificación del hombre y de la mujer, tomando como libro histórico de la Biblia el libro de Nehemías, que él se identificó con su pueblo y cuando su pueblo estaba destruido, que las murallas estaban derribadas, él se inquietó, él se sensibilizó para volver a reconstruir el pueblo, edificar lo que estaba destruido.
y yo creo mucho en la edificación del hombre, la reconstrucción, de que el hombre tiene tiene también esa parte de poder edificarse y reconstruirse, tanto a él como a otros. Amén. Stephanie Castro. ¿Hermana Stephanie? Sí, buenas noches, Dios bendiga. Una de las enseñanzas que más me ha gustado es la enseñanza que dejó Jetro, el suegro de Moisés, cuando Moisés, quien era el líder, no tenía el principio de liderazgo, de saber distribuir responsabilidades. Entonces su suegro, cuando llegó a la aldea, le dio el consejo de que tomara personas capacitadas en diferentes áreas, porque si él continuaba trabajando así, solamente él, y todo para él, el pueblo iba a perecer. Amén. Amén. Maggie de León. Buenas noches, mi nombre es Maggie de León, vengo de la iglesia Metodista Libre de Sánchez Isabelita, y la enseñanza práctica que me ha dejado el Antiguo Testamento es que siempre que nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, aunque las cosas se vean feas, al final salen bien, o mejor de lo que esperamos. Ilma. Dios le bendiga a todos. Amén. La enseñanza de aquí de Barahona. El pueblo de Dios tuvo una historia de caídas y arrepentimiento, y aún así Dios siempre ha estado dispuesto para su pueblo y dio promesas para su futuro. Siempre Dios usará a alguien para liderar a su pueblo y sacarlo en cualquier circunstancia que estén. Amén. Máximo Martínez. Sí, amén. Muchas bendiciones, Máximo Martínez, iglesia. Una de las enseñanzas práctica aprendida en la palabra de Dios, en la Biblia, es la historia de José. La historia de José pone de manifiesto el cumplimiento de el propósito de Dios en nuestra vida, en la vida de aquellos que le creen y aquellos que se mantienen firmes en lo que él ha dicho. Es como el propósito de una fidelidad, un hombre de fidelidad, un hombre de fe. Aún en todas las condiciones que se presenten, aún en todas las situaciones que se presenten en nuestro diario vivir, mantener lo que Dios ha dicho que nosotros vamos a hacer. La historia de José me deja una enseñanza muy grande sobre creer en el Dios que nos creó. Es una de las historias que a nosotros nos gusta mucho y nos deja mucho que decir. La Amén. Historia de José. Starling Aquino. Dios les bendiga a todos. Starling Aquino de la Iglesia Metodista Libre del Ensanche Isabelita y nuestro pastor Nelson y María Herrera. En lo que es la lectura y el estudio de los libros históricos, me gustaría enfocar lo que es el caso de Elí, tomando en cuenta de cómo nosotros debemos guardar, instruir correctamente a nuestra familia y nuestros hijos en el camino y procurar que ciertamente, aun cuando vayan avanzando en cuanto a edad, pues puedan permanecer ciertamente. Porque tal tenemos el caso de este señor que aún siendo sacerdote ahí en el templo, sus hijos estaban desviados. Y a causa de él no tomar acciones a tiempo, pues vemos lo que sucedió con él y con su familia, que fueron totalmente destruidos, murieron el mismo día. Entonces, realmente eso, cuando yo pude estudiar a Elí, me pongo a pensar en que nosotros, como sacerdotes de nuestras casas, tenemos una gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos, de guardar nuestra familia en el camino correcto y velar para que, así como dice su palabra, instruirlo desde pequeño, para que cuando sean viejos no se aparten. Ven, la hermana Cruzeli Méndez y después Zaira y Janet Melo. Con eso terminamos. Amén. Yo pertenezco a la iglesia Osama. Lo que a mí me ha impactado más de la Biblia, bueno, ya yo voy 4 veces. La terminé hace días, la Biblia.
Vuelvo y la comienzo de nuevo, mis hermanos, y es impresionante, porque cada vez que la voy leyendo, voy aprendiendo más y cogiendo conocimiento. Yo le aconsejo que la lean así, gloria a Dios. Lo que a mí me ha enseñado es que Dios siempre ha querido tener un acercamiento con nosotros los hombres. Hombres, estamos diciendo que fuimos creados con su creación. Nosotros somos instrumentos. Eso es lo que la Biblia me ha dicho siempre, que el Señor siempre tiene su amor para con nosotros, gloria a Dios. Y lo que más me ha gustado es la historia de Moisés, cómo Moisés fue elegido para libertar su pueblo, cómo vieron los milagros, cómo vieron ese mar abierto. Yo digo, el mismo Dios que fue en la antigüedad, es el mismo Dios hoy que nos ha acogido a nosotros, porque Él siempre ha querido que nosotros tengamos una intimidad, un acercamiento con Él cada día, cada momento, cada segundo. Bueno, y la Biblia es una cosa tremenda. Yo llevo 4 veces y cada vez que la leo es como que algo más se me está abriendo más el entendimiento y gloria a Dios. Amén. Amén. La hermana Zaira Mato continúa. Amén. Y dentro de la lectura de la Biblia, algo que me impresiona siempre es la fidelidad y el pacto de Dios con nosotros. Cambiamos, variamos, caemos, nos levantamos, pecamos, pero Dios permanece fiel. Su misericordia siempre permanece fiel con nosotros. Amén. Janet Melo. Bien, buenas noches. Soy Azuana. Bien, a mí la Biblia, las historias bíblicas, todo lo que tiene que ver con los diferentes temas, para mí son impresionantes y todo tiene una lección para cada uno de nosotros. Pero en este momento voy a hablar de la historia de David. A mí me gusta David porque en David la representación con la historia de David, en el sentido de cómo Dios trataba con David, de cómo David en todo momento, David lograba las metas que él se proponía, pero era porque siempre buscaba esa presencia de Dios. También me gusta porque cuando leemos los salmos, vemos esa representación de nosotros en cada una de las situaciones que uno enfrenta día a día, que tal vez muchos de ustedes a lo mejor no escriben, pero la persona que nos gusta escribir, a veces vamos plasmando, vamos escribiendo cómo el Señor nos va procesando y cómo Él va respondiendo a cada uno de nosotros. Y en los salmos podemos ver cómo David escribía en cada situación en la cual estaba pasando, pero también cuando Dios le respondía, también Él plasmaba eso en unos escritos. Y vemos cómo David, mientras permanecía fiel, cómo Dios obraba en él. Pero cuando David le falló a Dios, entonces vemos cómo su vida espiritual, cómo decayó. Entonces, eso nos motiva a nosotros a buscar más la presencia de Dios para no ser presa del enemigo. Amén. Son muchas cosas que hay que... Sí, pero ya está bien, hermana, con lo que usted ha compartido. Yo pienso que hemos aprendido bastante con eso. Y yo sé que vamos a seguir aprendiendo mucho más en el transcurso de la clase de hoy. Quiero aclarar, antes de pasar a la segunda parte de esta clase, 2 cosas muy importantes. Esta asignatura, libros históricos del Antiguo Testamento, y es bueno que ustedes se graben esto muy bien, mis hermanos y hermanas, porque en las intervenciones que ustedes tengan de aquí en adelante, eso va a ser tomado muy en cuenta para la evaluación de esta materia. Cuando nosotros vamos a estudiar los libros históricos del Antiguo Testamento, estamos hablando acerca de la historia de redención del pueblo de Dios. Entonces,
en cada parte que a usted le corresponda participar, o que le corresponda hablar, o en la lectura que ustedes hagan del libro, ustedes deben de buscar de qué manera en cada época Dios iba tratando con su pueblo, tratando de atraerlo hacia él y tratando de que el pueblo entendiera lo que le convenía para el plan de redención que Dios había planificado. Y de eso es que tratan los libros históricos. Y en este caso, vamos a hablar del plan de redención en el Antiguo Testamento. No vamos a hablar del plan de redención del Nuevo Testamento porque estamos en los libros históricos del Antiguo Testamento para que nosotros nos enfoquemos. Si no nos ubicamos y nos enfocamos, entonces vamos a estar perdidos. Nosotros vamos a ver la historia de redención del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a ver en esta materia. Y grábense eso para que después no estén perdidos cuando a usted le corresponda exponer o le corresponda hablar o tenga que hacer algún reporte de lectura, que ustedes sepan qué es lo que deben de buscar y cuáles son las cosas que deben enfocarse. Otra cosa que yo quiero aclarar antes de pasar al desarrollo de la clase de hoy es que cuando estábamos haciendo la introducción de las preguntas, cuando preguntamos cuál es el libro histórico que usted conoce, nadie mencionó a Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, ni Número, ni Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros históricos, mis hermanos. Y nadie mencionó esos libros. O sea, todo el mundo mencionó de Josué para adelante. De Josué hasta Esther, que es el último. Pero nadie mencionó los primeros 5 libros de la Biblia, que también son, ahí que comienza la historia de redención del pueblo de Dios. En Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, es que comienza la historia de redención del pueblo de Dios. En esos 5 libros, nadie mencionó uno de esos libros. En segundo lugar, hubo otra persona que mencionó entre los libros históricos a Tobías, Macabeo, Judí. Yo quiero decirle que esos no son libros que están en el canon bíblico de las iglesias cristianas evangélicas. Esos libros están en el canon bíblico de otras iglesias que no son evangélicas y que no son protestantes. Están, pero en el canon de las Biblias que usan las iglesias cristianas evangélicas y protestantes, esos libros no están porque no fueron considerados como inspirados por Dios en los primeros siglos. Pero como en esta materia hay un tema que trata del canon del Antiguo Testamento, cuando estemos tratando sobre cómo se formó el canon del Antiguo Testamento, entonces ahí haremos las aclaraciones del lugar sobre esos libros. Ahora mismo no vamos a discutir sobre eso, solamente quise hacer la aclaración antes de seguir hacia adelante, porque más adelante hay un tema que trata sobre eso. ¿La hermana Sara o Fausto tienen alguna pregunta? ¿Que tienen la mano levantada? ¿O alguna aclaración? Sí, yo quería mencionar algo. Cuando estaban hablando de los libros históricos, creo que hubo un hermano que mencionó que hay algunos libros, por ejemplo, que están clasificados dentro de los libros proféticos, pero que contienen historia. Entonces, por ejemplo, en la misma división que tiene el libro que tenemos de guía, los libros históricos se consideran a partir de Josué porque el Pentateuco siempre se deja como la ley, aunque claramente desde ahí empieza la historia. Como quizá por eso entiendo que lo mencionaron a partir de Josué. Sí, por eso quise hacer la aclaración, pero también los primeros 5 libros son, ahí que comienza la historia de redención del pueblo de Dios. Y si vamos a hablar de los libros históricos, tenemos que comenzar desde Génesis, porque ahí que comienza la historia de redención. Y eso es muy importante. Entonces, mis hermanos, haciendo esa aclaración, yo quiero decirle que en el día de hoy vamos a hacer los 2 primeros capítulos de ese libro, tratan acerca de la importancia de la Biblia. Y para nosotros ubicarnos, no podíamos pasar esos 2 capítulos por adelante porque todo lo que vamos a estudiar aquí tiene que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esta clase es como una introducción. Ya en materia de historia en sí, entraremos en la próxima clase
que vamos a dar. Hoy vamos a reenfocarnos y la pregunta que vimos se le envió para que todos lo hicieran. Todos deben de enviarme esa pregunta respondida de manera individual. Yo les voy a enviar mi correo, por el grupo lo voy a enviar para que ustedes ahí me manden a través del correo su trabajo. También me lo pueden mandar por WhatsApp, pero de manera privada, no por el grupo. El que lo mande, pues yo le iba a decir eso, que se lo envíe por WhatsApp de manera privada hace un rato. sí, porque el que lo manda por el grupo yo lo voy a tener como que no lo mandó. Para que se lo sepan desde ahora. Usted me lo puede mandar por WhatsApp, pero de manera privada. O por correo. Yo voy a poner mi correo en el grupo. Como le sea más conveniente, yo no tengo problema. Yo lo recibo por la vía que usted me lo envíe. Pero por el grupo no, pues si mandamos 40 trabajos por el grupo, nos vamos a volver locos. Hoy usted tenía que tener su primera tarea hecha, que era esa. Esa era su primera tarea. La otra cosa es que las exposiciones que vamos a hacer aquí en esta clase van a ser exposiciones individuales todas. Van a ser individuales y vamos, como hicimos con el capítulo 1 y 2, que lo dividimos entre 9 personas, así nos vamos a seguir poniendo los temas que sean cortos y para que todo el mundo pueda participar, porque aquí tenemos 40 personas inscritas y si no lo hacemos de esa manera, entonces se van a quedar muchos que no van a poder participar en la clase. Yo tengo planificado que en esta clase todos los estudiantes participen en exposición por lo menos 2 veces. Que tengan 2 exposiciones en esta clase. Todos los estudiantes. Mínimo 2 exposiciones, aparte de la tarea que le pondremos cada semana, que serán tareas cortas para que la hagan. Y además de eso, ustedes tienen que leer, porque la historia se trata de leer. Usted aprende historia leyendo. De eso se trata. Aquí nos reunimos, entonces hacer una reflexión de lo que hemos leído y así podemos contribuir más con el desarrollo de la asignatura. Así que esta es una asignatura muy hermosa. Vamos a hablar de la historia de redención del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La historia de redención del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, tal y como está narrada en la palabra de Dios. Nosotros tenemos hoy 9 personas que van a tener 3 minutos para intervenir. 3 minutos. Después que los hermanos hagan sus intervenciones, la vamos a hacer corrida las intervenciones. Entonces después vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Cualquier cosa que usted haya leído y no haya entendido, vaya anotándola por ahí. O cualquier cosa que los hermanos digan y usted no lo entienda, anótelo por ahí. Que entonces usted dice, por ejemplo, si el hermano Nieves dijo algo y el hermano Yuri no entendió, entonces Yuri dice, yo quiero que el hermano Nieves me aclare esta cosa. Usted dijo esto, pero yo no entendía. Yo quiero hacer una pregunta. Y también, aparte del hermano Nieves, cualquier otro estudiante que haya leído y tenga alguna aportación, puede levantar la mano para participar. Esa es la dinámica que vamos a seguir aquí en esta clase, porque donde hay muchos estudiantes que buscan la alternativa de que todos participen de alguna manera y que todos podamos salir edificados en el nombre del Señor. Así que vamos, si hay alguna pregunta de lo que hemos dicho, la pueden hacer ahora. Si no, vamos a pasar a la persona que les toca edificarnos en los 2 primeros capítulos del libro Explorando el Antiguo Testamento, que vamos a tener como libro base. Y quiero decirle a los participantes que el tiempo máximo que pueden durar son 3 minutos. Yo voy a poner a compartir pantalla para si alguno quiere compartir pantalla, para si tiene una presentación, lo pueda hacer. Así que mis hermanos y hermanas, yo pienso que la primera persona que le corresponde comenzar en el día de hoy es la hermana Yanilka Ramón, después Nicauri Ogando y después María Magdalena Laureano. Esas son las 3 primeras hermanas que van a hacer la 3 primeras exposición. Yo quiero decirle, porque ahorita no lo hicieron mucho, que cuando vayan a exponer, digan su nombre
la iglesia de donde usted proviene y la ciudad donde está ubicada, porque mucha gente no lo dijeron ahorita, porque esa es la forma que nos vamos a ir conociendo. Yo dije que nos íbamos a hacer una presentación inicial porque somos muchos y las 2 horas se nos van en la presentación. Pero si cada uno, cada vez que va a hablar, dice, mi nombre es fulano de tal, me congrego en la iglesia en tal parte y vivo en tal ciudad, ya usted se ubicó y la gente lo va conociendo. Y cuando termine la clase, nos terminamos conociéndonos todos. Si cada vez que vamos a hablar hacemos eso, terminamos conociéndonos todos al final. Así que vamos a comenzar con nuestra hermana Yanilka, que tiene la primera exposición de hoy. Hermana Yanilka. Muchas gracias. Buenas noches. Dios le bendiga. Yanilka Ramón, Pastor Santiago Ramón, en Quisqueya, La Romana. Entonces, a mí me corresponde el por qué estudiar la Biblia. Vamos a iniciar definiendo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si respondemos esta cuestión de por qué estudiamos la Biblia, bueno, de una manera fácil de decirlo es porque es la palabra de Dios. Bien, ahora bien, la Biblia contiene la descripción del propósito de Dios para nosotros. Es la revelación de Dios a la mente y el corazón del hombre. De manera que si nosotros resumimos un poquito lo que nos muestra el autor del texto, podemos decir que la Biblia tiene poder, el poder para cambiar nuestras vidas y para cambiar nuestras vidas para siempre. Sabemos que el hombre anda en el mundo perdido hasta el momento en que logra identificar su propósito. Y ese propósito está descrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, es por esto que la Biblia se reconoce como el mejor y más grande libro de todos los tiempos. Y nosotros lo podemos estudiar de diferentes maneras. Por ejemplo, como una obra literaria. Aunque actualmente hay muchos literarios, muchos escritores que tratan de desmeritar el valor de la palabra de Dios, hay una evidencia que no puede ser borrada. Una evidencia que es irrefutable, y es que la Biblia ha sido influencia para los mejores autores, escritores. En el lápiz de estos autores, en sus grandes obras, hay influencia evidente de la Biblia. Por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes es un ejemplo clave de eso. En la mayoría de estas grandes obras de los escritores, la Biblia ha sido una influencia esencial. La Biblia también puede ser estudiada como un libro histórico. Sabemos que la historia de la humanidad, la historia de la civilización occidental, todo esto comienza a ser descrito en la Biblia. Y de hecho, aún en la arqueología y los avances que ha logrado esta ciencia, sin los datos que han sido rescatados en la Biblia, la historia estaría incompleta. De hecho, por eso que se entiende que la Biblia fue muy importante al momento de describir la historia de la humanidad, la historia de la civilización. Podemos rescatar también la influencia de la Biblia en nuestra cultura, también en la ciencia, en la filosofía y en la ética. Bueno, en la educación en general podemos rescatar la influencia de la Biblia. De hecho, si nosotros hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia completa, nos vamos a dar cuenta que muchas de las leyes constituidas en nuestro país están basadas en la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta también que los valores morales, éticos, también están basados en la Biblia. Si nosotros leemos con detenimiento, nos damos cuenta que a nivel moral lo que está bien, generalmente el margen de comparación es a partir de la palabra de Dios. Por eso si nos preguntamos, ¿por qué estudiamos la Biblia? Porque nos instruye, nos orienta, nos guía cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser en sociedad, cómo debemos vivir en sociedad, nos guía hacia cómo nosotros podemos cumplir el propósito de Dios para nosotros, el propósito de nuestra vida que está basado en el propósito de Dios. Así que estudiamos la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios le bendiga. ¿Y Nicauri está conectada? Sí. Tauriogando, Iglesia Metodista Libre Central del Tabernáculo, San Pedro de Macorís. Me corresponde el tema, la inspiración de la Biblia.
cabe destacar que inspiración no es más que introducir aire adentro, lo que indica que la palabra de Dios en cada una de sus letras, cada una de sus fases, resalta o demuestra el soplo mismo de Dios, el aliento mismo de Dios. Y esta revela en sí misma al Creador, o sea, a Dios. Él mismo se revela como tal en las Escrituras. Los hombres escogidos por Él, por Dios, fueron inspirados única y exclusivamente por Él. No fue una inspiración humana, no fue un evento que se le ocurrió a alguien, sino que Dios mismo, mediante su espíritu, inspiró a los hombres para escribir detalladamente el plan de Dios, el plan de Él para salvación y redención del hombre. Pablo en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir en justicia, lo que indica que la palabra de Dios es el manual adecuado y exacto para la verdadera redención del hombre. En ella, Él revela todo lo necesario para que el hombre pueda acudir y lograr una completa renovación y alcanzar la salvación. Fuera de la Escritura, no hay otra verdad capaz de lograr que el hombre se regenere ni alcance salvación. La inspiración de Dios fue tan, diría yo, tan exacta, como dice el escritor del libro que nos correspondió leer, tan exacta que la Biblia está libre de errores, está libre, es algo fidedigno y totalmente libre de errores en todo el sentido. Estos hombres escogidos de otra manera no hubiesen tenido la capacidad de escribir las cosas que en ellas están escritas. ¿Por qué? Porque totalmente fueron inspirados por el Espíritu Divino de Dios. Gracias, hermana, por su exposición. Vamos mirando muchos datos importantes acerca de la Biblia. Ustedes saben que esta materia, todo lo que vamos a ver, se trata de la palabra de Dios. Y por eso esta primera clase introductoria tiene que ver con la importancia de la palabra de Dios para la humanidad. La Biblia es el tesoro más grande con el cual cuenta la humanidad en el día de hoy. Nuestra hermana María Magdalena Laureano, ella nos va a hablar acerca de las principales versiones de la Biblia. Amén, bendiciones. De la romana, Pastor Fermín y Judith. ¿Qué es una versión? Una versión es una traducción de la Biblia tomando como base sus orígenes, los idiomas de orígenes, que son el griego y el hebreo. Para cuando se escribió este material, ya habían aproximadamente 2000 versiones de la Biblia en idiomas y en sus dialectos. En muchos de esos idiomas hay más de una versión, debido a que esas versiones fueron escritas por hombres. Bueno, pues no son perfectas, presentan algunos errores. Existen 3 criterios principales que se toman en cuenta para asimilar esas versiones. El primero es la integridad de la copia del original. Es el primero. Segundo, la calidad de la traducción. Y tercero, la calidad de la traducción va a depender mucho de la comprensión que tenga el traductor acerca de las escrituras. Entonces se toman en cuenta esos 3 parámetros para que esa traducción sea aceptada. Vamos a ver algunas de esas versiones que son las más antiguas. Primero, que son las más importantes, son 4. Primero está la Septuaginta o la Biblia de los 70.
Se le llama la Biblia de los 70 porque se cree que fue escrita por aproximadamente 72 autores. Esta Biblia está escrita en griego. Entonces fue realizada porque los judíos de aquella época ya no entendían mucho lo que era el hebreo. De ahí surgió. Cada versión de esta surgió a raíz de la necesidad de que la palabra de Dios fuera entendida, porque las generaciones iban cambiando y de ahí iban saliendo diferentes dialectos e iban saliendo diferentes traducciones. Esta Biblia, la Septuaginta, fue la que usaron los judíos en el tiempo de Cristo. La segunda traducción es la de la Targumes. Esa fue escrita en arameo, debido a la necesidad que surgió también en ese momento. Esta también fue escrita debido a la necesidad porque la generación de ese momento la ameritaba. La tercera traducción fue la Peshita. Esta fue en idioma siriaco, un dialecto. Surgió la necesidad de esa también, escrita por los sirios, aunque la lengua oficial de los sirios era el arameo, pero ellos escribieron esa Biblia en el siriaco. Cuarto está la Vulgata latina de San Jerónimo en latín. San Jerónimo duró aproximadamente 20 años escribiendo esa Biblia, pero tuvo demasiada confrontación, fue muy bien confrontado, la Biblia no fue aceptada y después de él haber muerto 300 años más tarde fue que la reconocieron como una versión aceptada. Esas son las 4 versiones más antiguas y las más reconocidas. Entonces vamos a ver ahora a continuación unas otras versiones que se consideran nuevas versiones. Vamos a ver las versiones modernas. Primero vemos la versión de Wycliffe. La tradujo, hizo la traducción esta directamente de la Vulgata. Si vemos, la Vulgata es una de las primeras versiones de las más antiguas que trabajamos. Estas versiones ya son en inglés. Una segunda versión fue la versión de Tyndale, también fue en inglés. Él no utilizó la Vulgata, él utilizó los originales de griego y hebreo. La tercera versión, de la que llamamos versiones modernas, es la versión inglesa intermedia. Esta es como una contradicción. Esta no fue tan aceptada porque esta fue una contradicción totalmente diferente a lo que había. Él estaba discutiendo ahí en contradicción. La cuarta versión es la del Rey Santiago. Esta versión fue autorizada en el 1611. Esta fue la más completa de esas versiones modernas. La quinta es esta traducción individual. Aquí, después de esa autorizada por el Rey Santiago, hubo muchos autores que se motivaron a escribir y hubo más de 100,000 versiones individuales para ese tiempo. La sexta es la versión revisada de 1881 y esta es una versión americana común. Esta revisión nace a partir de la revisión o de la versión del Rey Santiago. Tomaron ese como parámetro para hacer esta nueva revisión, la común. Esta es una revisión de la de el Rey Santiago. Ya se lo dije. Es que estoy muy rápido, pastor. 3 minutos es poco para todo lo que uno tiene aquí. Le quedan 15 segundos, le quedan. Sí. Entonces, la número 7 de las versiones consideradas modernas en inglés es la traducción en lenguaje moderno, el Nuevo Testamento en lenguaje moderno, y se considera que son más paráfrasis que traducciones bíblicas. Ya, eso es todo. Lo único, hermana, que le faltó ahí la Reina Valera, que es la Biblia más conocida en el idioma español. Sabe que la Reina Valera es miren, la King James
es la Biblia más conocida en el idioma inglés. La King James en el idioma inglés es lo equivalente a la Reina Valera en español. Ya ustedes saben que han salido muchas versiones nuevas y la Reina Valera y la King James ya no son la única Biblia exclusiva de los evangélicos, sino que hay otras Biblias, otras versiones más que ya los evangélicos usan. Pero hace unos años, el 90% de los evangélicos usaba Reina Valera. Y de los evangélicos de habla inglesa, la Biblia oficial de ellos era la King James. Para los evangélicos, si la Biblia no era Reina Valera, no era una Biblia. Eso era para los evangélicos. Y todavía hay muchos que si no es Reina Valera no la compran. Todavía. Si no es Reina Valera, no compran una Biblia. Pero más adelante hablaremos sobre eso cuando hablemos del canon y otras cosas más. Hoy lo que estamos haciendo es una introducción. Así que mis hermanos, vamos a continuar. Y ahora 3 personas más, Dariana Aquino, Máximo Martínez y Héctor Nieves. Dariana Aquino va a hablar acerca de las herramientas para el estudio bíblico. Máximo Martínez, la estructura de la Biblia. Y Héctor Nieves, la importancia del Antiguo Testamento. Entonces, hermana Dayana, comience usted, por favor. Amén. Dios les bendiga. Como el pastor dijo, mi nombre es Dariana Aquino. Soy sanjuanera, pero estoy aquí en la ciudad de Asua, junto al pastor Misael Pineda, en la iglesia central. Vamos a hablar sobre las herramientas para el estudio bíblico. Todos sabemos que herramientas son las estrategias que nos permite estudiar y comprender cuando estamos estudiando algo, valga la redundancia. El estudio de la Biblia es una ocupación para toda una vida, ya que ella nos puede servir e introducir y orientar. Es lamentable que muchos dicen leer la Biblia o tener ciertos conocimientos, pero no lo ponen en práctica porque simplemente lo dicen de la boca para afuera. ¿Por qué? Porque no se sientan a escudriñar, no se sientan a sintetizar, a buscar más allá de lo que la Biblia pues nos quiere enseñar o nos quiere decir. Algunas herramientas que nos dice el material para estudiar la Biblia está a la disposición. Nos dice que debe de ser estudiada con una mente abierta, receptiva y que debe una mente abierta y receptiva y sensible a su mensaje. O sea, no podemos leer la Biblia e ir con ciertas interrogantes o ciertas limitaciones, sino dejar que ella misma sea pues la que nos hable, la que nos enseñe. Habla sobre respeto, que debe de estudiar teniendo siempre presente que la Biblia tiene su propia interpretación. O sea, no podemos estar buscando interpretaciones porque ella misma interpreta todo. O sea, debemos de respetar todo lo que nuestro Señor nos ha dejado en ella. Inteligencia. El estudiante debe aprovechar las ayudas que se ofrecen para una recta comprensión del texto bíblico. Otras versiones. Sabemos que hay muchas versiones, como lo decía la hermana ahorita, y estas son útiles para encontrar el sentido original. Por supuesto, el dominio del griego y del hebreo es una gran ayuda en la comprensión de los pasajes bíblicos. Hay muchas personas que le gustan la Reina Valera, hay muchas personas que le gustan la versión actual porque es un poquito más como más llano. En fin, cada quien tiene una versión pues que le gusta. Dice la responsabilidad. Las interpretaciones personales deben ser acotejadas con los mejores comentarios al aclararla. O sea, es ser responsable al momento pues de uno intervenir o interpretarla. La concordancia, todos sabemos que la concordancia está al final de la Biblia y allí pues es una herramienta que nosotros utilizamos cuando no entendemos alguna palabrita o cuando queremos ir a buscar el significado de
de algún nombre, y entonces nos vamos a la concordancia y ahí entonces pues nos enriquecemos. Dice las obras de referencia, esas pueden ser las enciclopedias y los diccionarios, aunque en la actualidad todo eso está como un poquito obsoleto porque ya tenemos el internet y entonces uno va ahí y busca lo que uno pues quiere conocer o quiere interpretar. Gracias, hermana Dayana. Entonces ahora continúa nuestro hermano. Amén. Muchas bendiciones para todos. Máximo Martínez. Y vamos a hablar de la estructura de la Biblia. Soy de la iglesia Cara a Cara con Dios, aquí en la ciudad de La Romana. Vamos a hablar de la estructura, la formación de la Biblia, cómo está hecha, construida la Biblia. La Biblia está construida por 66 libros. Estos libros están divididos en dos grandes secciones. Se conocen como Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos términos de testamento se conocen como pacto o un convenio. Hasta ahora el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento era conocido como las Escrituras. Después también era conocida como la Ley y los Profetas. Pero desde que se creó el Nuevo Testamento, entonces este Antiguo Testamento, este nombre de las Escrituras o Antiguo Pacto pasó a ser Antiguo Testamento para dar apertura a lo que es el Nuevo Testamento. Ahí todos los escritos que fueron aceptados por el canon, como estaba hablando nuestro profesor, el canon, que es el que aprueba la originalidad, y como estaba hablando nuestro compañero anterior, de los escritos de la Biblia, que cumplían con los requisitos ya expuestos para poder estar como libros de la Biblia original. El Antiguo Testamento fue aplicado a la escritura de los judíos anteriores a Cristo y el Nuevo Testamento a los escritos de los apóstoles y todos sus compañeros. La Biblia tiene una unidad. La Biblia tiene unidad y aproximadamente fueron como 40 escritores que contribuyeron a su formación. Todos ellos escribieron durante 1500 años, esto es aproximadamente 15 siglos, desde Moisés hasta Juan el teólogo, como lo describe el autor, Juan el teólogo. Todo tipo de personas, de hombres con diferentes rangos de calidad, clase, cultura y condición de vida, hicieron contribución a los escritos de la Biblia. Estamos hablando de reyes, de príncipes, de sacerdotes, de profetas, de abogados, maestros, también pescadores, escribieron y hablaron sobre y escribieron sobre toda la historia que se completó en la Biblia. Muchos escribieron con mucho conocimiento y solo proporcionaron los conocimientos que ellos tenían, y también otros escribieron teniendo a la mano algunos libros, pero la colección total tiene una unidad que se puede admirar. El propósito de la Biblia se puede aplicar teniendo en cuenta que todos estos hombres que escribieron la Biblia, no importa cuál fuera su cultura, siempre escribieron basado bajo la dirección de la inspiración del Espíritu Santo de Dios, como lo establece en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ahí está bien. Ahora, el orden de los libros, también hay una parte muy importante antes, que era lo que estaba estableciendo el profesor, que el tema fundamental, el tema base de la Biblia es la historia de la redención, concebida en la mente de Dios, y se cumplía con el corazón de lo que sucedió con Cristo y la cruz. La cruz de la redención que viene a través del corazón de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta los Evangelios,
que miran todo el resto del Nuevo Testamento, hasta lo que describe la parte apocalíptica. Ahora vamos a hablar del orden de los libros, cómo está compuesta la Biblia en su orden de los libros. El orden de los libros está basado en libros históricos. Ya ustedes hablaron del Pentateuco, ya vamos a ver el Pentateuco que se compone del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos libros también son históricos. Otros libros históricos que realmente son 17 libros los históricos. Vamos a hablar de lo que era el periodo del gobierno, que son Josué y Jueces. También podemos hablar, y Ruth también está dentro del periodo del gobierno de tribus, cuando se componían por tribu, Josué, Jueces y Ruth. Ahora bien, lo que es el surgimiento de la caída de la monarquía están Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes. Y solamente con el retorno del exilio están los libros de Esdras, Esther y Nehemías. Así que, pero muy buena exposición. Y damos gracias al Señor porque seguiremos aprendiendo, no se preocupen. El hermano Héctor Nieves continúa. Héctor, bienvenido Nieves Acosta, Iglesia Central de la Romana, Judí y Casado, reside en la iglesia. Presidente de Caballeros a nivel federacional. La importancia del Antiguo Testamento. La Biblia es una biblioteca de 66 libros. Su nombre en griego es Ta Biblia, que significa originalmente los libros. Cuando este término pasó al latín de la Edad Media, se volvió singular, Biblia o el libro. Hay un silencioso tributo al carácter diferente de la Biblia, la simplicidad de este título. Así como para los ciudadanos de cada país, la Constitución significa un solo documento, aunque hay multitud de constituciones, así para los hombres de todo el mundo, el libro significa uno solo, aunque haya millones de libros. La estructura de la Biblia. Los 66 libros de la Biblia están, por supuesto, divididos en grandes secciones conocidas como Antiguo y Nuevo Testamento. El término testamento en este caso tiene el significado de pacto o convenio. Hasta bien entrada la era cristiana, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento era conocido como las Escrituras o la ley y los profetas. Desde el momento en que los libros del Nuevo Testamento estuvieron todos escritos y aceptados en el canon, el título de Antiguo Testamento fue aplicado a las escrituras de los judíos anteriores a Cristo, y Nuevo Testamento a los escritores de los apóstoles y sus compañeros. La unidad de la Biblia. Aproximadamente 40 escritores contribuyeron a la formación de la Biblia. Descubrieron durante un lapso de 15 siglos, desde Moisés hasta Juan el teólogo. Hombres de todo rango, condición y vida hicieron contribución. Príncipes, reyes, sacerdotes, profetas, pastores, granjeros, pescadores, cobradores de impuestos, médicos, abogados y maestros. Algunos escribieron sin conocer lo que otros habían escrito. Muchos escribieron con conocimiento solo de una escasa porción del resto. Ninguno escribió teniendo a mano todos los otros libros. Empero, la colección tiene tan admirable unidad de tema y propósito que solo puede ser explicada teniendo en cuenta que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, según Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. El gran tema de la Biblia es la historia de la redención, concebida en la mente de Dios, cumplida en el corazón despedazado de Cristo y transmitida por obra y voluntad del Espíritu Santo. Desde la creación relatada en el Génesis hasta la consumación, como está escrito en el Apocalipsis, todo el curso de la vida humana es escrito. La cruz de la redención se yergue en el corazón de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento y los 4 evangelios miran hacia ella. Todo el resto del Nuevo Testamento, a partir del Evangelio, mira hacia atrás.
como base suprema de la fe y la confianza, la marcha de los siglos, etcétera, etcétera. El orden de los libros, el arreglo u orden de los libros de la Biblia según el Nuevo Testamento, según los tenemos ahora, en parte lógico y en parte cronológico. La importancia del Antiguo Testamento no es más que las escrituras que usaron Jesús y los apóstoles, en la que ahora conocemos como Antiguo Testamento. Este solo hecho debe bastar para demostrar la importancia de esta porción de la Biblia. Y por último, el Antiguo Testamento nunca puede ser reemplazado por el Nuevo Testamento. Amén. Muy buenas las exposiciones de cada uno de los que han participado hasta ahora. Todavía nos faltan 3 hermanas más que van a exponer, que es la hermana Francia Montero, las escrituras que usaba Jesús, Belkis María Santana, la formación del canon del Antiguo Testamento, y María Jesús, el texto del Antiguo Testamento. Entonces vamos a escuchar esas 3 hermanas y después entonces entraremos en la parte de preguntas, respuestas o algún aporte adicional que ustedes tengan sobre esos temas y a organizar la clase de la próxima semana. Francia Montero, ¿está por ahí? Sí, Dios le bendiga nuevamente y buenas noches a cada uno de ustedes. Francia Montero de García, de la Iglesia Metodista Libre del Ensanche de Osama, en la provincia de Santo Domingo Este. Y mis pastores son Manuel Aracena e Ibelca Luna. En esta noche me toca hablar sobre las escrituras de Jesús y de manera sucinta o resumida, el autor en esta parte lo que hace referencia es a que las escrituras hebreas en el tiempo de Jesús contenían el mismo material del Antiguo Testamento, pero el arreglo y la combinación de los libros era diferente a lo que conocemos hoy en día, porque en ese momento se representaban como 5 sesiones, por decirlo así, de versiones comunes, y los hebreos arreglaban sus escrituras entre grupos, conteniendo para ello un total de lo que eran 24 libros. Nuestro Señor, por decirlo así, en Lucas 24, 44, se refiere al arreglo o la distribución que contenían los libros en aquel momento cuando dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, pero que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La división en sí de las escrituras hebreas, si la vemos así de manera breve y con el arreglo que ya tenía y que Jesús y los apóstoles usaban en aquel momento, era en principio la Torá, o como ellos también le decían, la ley de Moisés. La primera división, que se conoció como la Torá o ley de Moisés, era la ley que simplemente contenía, que simplemente contenía lo que hoy conocemos como los 5 libros del Pentateuco, de lo cual el maestro hablaba en principio cuando inició la clase, que también son parte de los libros históricos, donde entra Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La Torá, a su vez, es la porción más antigua, es la porción antigua de lo que se refiere al Antiguo Testamento, y algunos eruditos o estudiosos de la palabra la han definido fuertemente como que Moisés es su autor, le atribuyen la autoría a Moisés. Entonces, podemos notar y si vemos ya la parte más histórica, más profunda, habla de la parte arqueológica de manera detallada, de lo que Moisés describía en aquel tiempo, y era como un arte desconocido, así lo puntualiza el autor. También se sabe que la fecha más o menos remota que se tiene de cuando se escribió la misma es
3000 años antes de Cristo. Los historiadores y estudiosos dan esta fecha como un punto de referencia para más o menos abarcar en el tiempo que pudo haber sido escrita. Ya era común en los días de Abraham, quien vivió 6 siglos antes de Moisés, entre las tablillas de Ras Sharam, descubierta en el año 1919 y fechada por el tiempo de Moisés. Dentro de ella también hay un lenguaje alfabético escrito muy afín con el hebreo. El escrito hebreo del Sinaí, descubierto por Sir Flinders Petrie en Saribí, en la península del Sinaí, es el preciso lugar donde se entiende que Moisés, por la palabra, recibió la ley de Dios que conocemos en el libro de Éxodo, en el 17:14 y en el capítulo 34:27, que demuestran también el arte de escribir en aquel tiempo. La tablilla en aquel momento se hacían de arcilla y ahí también se hacían las anotaciones, habían también largos rollos que son los que se descubrieron hace un tiempo en el Mar Muerto, y las hojas de papiro, que eran un material que más comúnmente se usaba dentro del pueblo de los egipcios con más de 1000 años antes de que naciera Moisés. Gracias, pastor. Sí. Muchas gracias por su posición. Y seguimos con la hermana Belkis María Santana. Muy buenas noches. Belkis María Santana, de la Iglesia Metodista Segunda de la Romana, mi pastor Santiago Ramón. El tema que me tocó exponer es la formación del canon del Antiguo Testamento. Decimos que tenemos la formación del canon, también tenemos la naturaleza del canon y tenemos la necesidad del canon. Entonces, vamos a empezar por definir el término canon. Dice que viene del griego canon. ¿Qué significa lo que mide? Se deriva, del hebreo gonet. Dice que caña o vara de medir. Más tarde se aplicó a todo lo que es medido por algún patrón reconocido como fideligno. Entonces tenemos que la naturaleza del canon, el canon se aplica a aquellos libros que han de aceptarse como mensajes fidelignos de Dios, que nosotros tenemos que obedecer. El canon de la escritura es esa lista de los libros medidos por una norma o regla válida de inspiración. Y sus libros son las reglas y el patrón que miden a los hombres y a nuestros hechos y nos proveen guía autorizada para nuestra fe y nuestra práctica de fe. Entonces tenemos que la necesidad del canon fue necesario para determinar cuál libro podía ser aceptado como la ley y la palabra de Dios. Dice que la literatura inspirada forma solo una pequeña parte del total de toda la literatura. Y que en los tiempos del Antiguo Testamento, la voz de los profetas fue escuchada por espacio de 1000 años, desde Moisés hasta Malaquías. Y que cada una de las sesiones conocidas de la escritura hebrea, la ley y los profetas y los escritos contienen referencia a otros escritos que eran conocidos en ese tiempo, que pasaron al olvido. Hay una lista, tenemos una lista de esto, pero para luego será. Entonces tenemos que el canon del Antiguo Testamento en los tiempos del Nuevo Testamento. Dice que el Nuevo Testamento aceptaron las escrituras hebreas en sus 3 divisiones como canónicas. Esto queda demostrado por el largo número de citas y referencias y alusiones que se hallan en el Nuevo Testamento. Más de 400 fueron tomadas de la Torá, 715 fueron tomadas de los profetas y casi 450 tomadas de los escritos. Entonces tenemos la culminación del canon del Antiguo Testamento. Dice, aunque la palabra canon
empezó a usarse después de iniciada la era cristiana, el reconocimiento de los libros inspirados data desde un tiempo muy antiguo, como lo observa Maggie. Dice que el canon del Antiguo Testamento fue un grupo de escritura que creció continuamente, pero que sin embargo fue completado en cada etapa, comenzando con los edictos y canónico del gran legislador y que creció con las obras de profeta sucesivos. Hasta aquí el canon. Gracias, hermana Belkis María Santana, por su exposición sobre el canon. Nos faltó solamente algo que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles eran los requisitos para que un libro sea parte del canon del Antiguo Testamento? Nos faltó esa parte ahí, pero más adelante retomaremos ese tema, que no sea ahora a poner aquí los requisitos para que debía de reunir un libro para ser considerado como parte del canon del Antiguo Testamento. Esa parte es muy importante. Y no antes de que esta clase se termine, tenemos que aclarar eso. Digo, la clase de hoy no, antes de que esta materia se termine. Ya tengo anotado por aquí. Entonces tenemos a la hermana María Jesús, que nos va a hablar ahora acerca del texto del Antiguo Testamento. Bien, Dios les siga bendiciendo a todos. A María Jesús García de Aquino, Iglesia Metodista Libre de Pantoja, Santo Domingo Oeste, en la cual pastorea Elillo Rodríguez. La parte que me toca exponer, el texto del Antiguo Testamento, las copias más antiguas que existen de la Biblia, se conocen como manuscritos, que son copias que se escribieron en el lenguaje original. Estos fueron escritos, hechos a manos. En aquellos tiempos se le llamaban autógrafos. Entonces, estos desaparecieron hace mucho tiempo debido a la fragilidad del material en el cual fueron escritos. También se le atribuye a las persecuciones y al avance de la idolatría. Los autógrafos originales del Antiguo Testamento dice que se escribieron en hebreo, que era la lengua hablada por los israelitas, y desde ya para los años 1500 dice que o 1600, entonces este idioma fue reemplazado por el idioma arameo. Entonces ya para los años durante la cautividad de Babilonia, dice que entonces el arameo, que era el lenguaje que hablaban los sirios y algunas de las personas del cercano oriente, entonces fue reemplazado ya por el idioma griego, y este idioma griego se convirtió ya en el idioma universal de toda la tierra bíblica en aquella época, porque era el que más se hablaba. Entonces, en cuanto a la escritura hebrea, dice que el hebreo del Antiguo Testamento se escribía en consonante. O sea, ya en el texto, la persona que escribía era que le agregaba las vocales a los textos. Eso en aquel tiempo no existía lo que nosotros vemos ahora, las divisiones de los capítulos, versos y texto bíblico no se usaba, sino que era en abreviatura. Entonces, de esta manera, pues, era para ello un ahorro de tiempo, de espacio y también en la economía por el material gastable que ellos utilizaban. Entonces, en cuanto a la exactitud de los escribas, dice que los escribas, sobre todo menciona un grupo llamado los sofim, que eran estas personas, dice que cuando ellos escribían un texto, era tal y como estaba en el original. O sea, ellos no cambiaban nada, ni un punto, ni una coma, sino que lo escribían exactamente como estaba en el texto original, eran de una manera muy estricta. También mencionan lo que es el grupo de lo del Talmud, que eran escritos por los rabíes judíos. Dice que ellos lo escribían durante la era cristiana. También habla acerca de los manuscritos del hebreo del Antiguo Testamento, que dice que los manuscritos más antiguos datan de los años 900 de la era cristiana. Ya el texto escrito por completo dice que data del siglo XI de la era cristiana. Entonces, dentro de estos escritos están lo que son los escritos de los 10 mandamientos, y a esto ellos le llamaban lo que es el Shenma,
o el Deuteronomio, que lo encontramos en el capítulo 6, del verso 4 en adelante. Entonces, estos hallazgos son muy importantes para el estudio del Antiguo Testamento. Dice que en esto se incluyen lo que son las copias de algunos libros, como el libro de Levítico, Samuel, Salmos, Isaías, el libro de Daniel, y algunos comentarios del libro de Habacuc también están contenidos en lo que son estos libros. Ya en cuanto a la importancia práctica del hallazgo de estos textos, o sea, nosotros vemos como la confirmación veraz de la integridad del texto del Antiguo Testamento. Entonces, esto es muy importante porque está escrito tal y como nosotros lo conocemos hoy día, tal como nosotros lo predicamos y como nosotros podemos hacer uso de él hoy en día. Entonces, esto es una confirmación de la veracidad de esto. Muchísimas gracias. Que Dios les siga bendiciendo. Si me quedaron algunos minutitos, pues me lo ponen, por favor, para la siguiente exposición de los 3 minutos. Esta hermana no está fácil, no quiero dejar perder nada. Bueno, mis hermanos, ustedes saben que en la Biblia completa hubieron 3 idiomas originales que se escribió, que fueron hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento, el texto del Antiguo Testamento se escribió en hebreo y alguna parte en arameo. Por ejemplo, en el libro de Daniel hay parte que está escrita en arameo y parte escrita en hebreo. Y el Nuevo Testamento completo se escribió en griego, que era el idioma que se hablaba en ese entonces, cuando Jesús anduvo sobre la tierra. O sea, entonces la historia de la redención que vamos a ver, los idiomas originales en que se escribió ese texto de la historia de la redención fue hebreo y arameo. Tuvo alguna influencia de otros idiomas que le circundaban, pero no fueron determinantes, sino que el idioma hebreo y arameo son los idiomas originales en que fue escrito el texto del Antiguo Testamento. Eso es muy importante. Entonces, como le hablé hace un momento, esta materia se trata acerca de la historia de la redención del pueblo de Dios. Y hay una aclaración que yo quiero hacer, mis hermanos. Hay muchos escritores bíblicos que están, o sea, los escritores bíblicos están divididos en 2 grupos en cuanto a los libros históricos. Hay muchos escritores que no consideran los primeros 5 libros de la Biblia como históricos, sino que consideran los libros históricos que comienzan en Josué hasta Esther. Esos son los libros que consideran como históricos. Hay otros escritores que consideran que los libros históricos comienzan desde Génesis hasta Esther. O sea que los primeros 5 libros lo incluyen como libros históricos también. Nosotros, para los fines de esta materia, vamos a considerar los libros históricos desde Génesis hasta Esther, porque esta materia se va a basar en la historia de la redención del pueblo de Dios. Y la historia de la redención del pueblo de Dios comienza en Génesis, no comienza en Josué, es en Génesis que comienza. Entonces, para los fines de esta asignatura, nosotros consideraremos los primeros 5 libros de la Biblia como históricos, para que la historia de la redención que vamos a tratar aquí sea una historia completa. Ahora vamos, si hay alguna pregunta que ustedes tengan o alguna aclaración de lo que estuvieron exponiendo los hermanos acerca de la Biblia en el día de hoy, pueden hacerla ahora. Si tienen alguna pregunta o necesitan alguna aclaración o algún aporte adicional de algo que ustedes leyeron, que ustedes creían importante en esos 2 capítulos, la oportunidad ahora es para eso, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta? El pastor José Amable. Ok, es un aporte. Sí. Un aporte. Hay 2 dialectos que se hablaban en el tiempo de Jesús. Nosotros tenemos como base, evidentemente, los idiomas base que son hebreo, griego y arameo, pero también tenemos los dialectos que se hablaron, que era el koiné y el siríaco. Y esos fueron considerados en las traducciones que se hicieron. Por eso es que quería mencionarlo, porque a veces
solamente tenemos en la cabeza el hebreo, el griego y el arameo, y dentro de las traducciones que se hicieron, por ejemplo, la Septuaginta, yo creo que se tomó en consideración el koiné y el siriaco. Es todo. Sí, yo quiero aclarar en ese sentido, hermano, que el Nuevo Testamento casi completo fue escrito en el griego koiné, que era el idioma que hablaba la mayoría del pueblo. O sea, el koiné era como un dialecto del griego, como un dialecto de... Eso es, vamos a suponer, mire, en Haití el idioma oficial es el francés, pero la mayoría de los haitianos hablan creol. Y los haitianos, el que le habla en francés, ellos lo entienden. O sea, el que le habla en francés, porque el creol es un dialecto de francés. Entonces, en el idioma griego el griego era el idioma oficial, pero el koiné era el dialecto que se hablaba por el pueblo. Y en ese idioma de koiné es que está casi escrito todo el Nuevo Testamento. En ese dialecto de griego que le llamaban koiné. Más o menos. Pero muy importante la aportación, varón. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna aportación en esta parte que hemos estudiado hasta ahora? Si alguien más tiene alguna pregunta o alguna aportación, este es el momento de hacerlo, porque este es el momento de aclarar cualquier duda que podamos tener, uno saber que ustedes están ahí. Entonces, mis hermanos, sí, dígame. Me gustaría aportar que usted mencionaba que desde Génesis se puede apreciar y es el inicio de la historia de la redención. Sí. Entonces, cabe destacar que desde Génesis podemos apreciar lo que es la inspiración divina. Hay personas que no lo toman así y que buscan áreas específicas de la Biblia para decir sí, es una inspiración, pero desde Génesis podemos encontrar bases para decir que la palabra de Dios es inspiración misma de él. Bueno, nosotros como cristianos metodistas libres creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, que no hay una parte que es inspirada y otra no, sino que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y para nosotros el Antiguo Testamento tiene tanta autoridad como el Nuevo Testamento para nuestra vida cristiana. Hay muchos que solamente aceptan lo que dice el Nuevo, pero lo que dice el Antiguo no lo aceptan, de que pues eso pasó. Yo quiero decirles que la Biblia es una sola. La Biblia es una sola. Hay dos momentos específicos donde Dios trata con la humanidad. En el Antiguo Testamento trataba de una manera, en el Nuevo trata de otra forma, pero los principios morales y las enseñanzas espirituales que están en el Antiguo Testamento no han pasado de moda, ni tampoco tan importantes como la enseñanza moral y espirituales que encontramos en el Nuevo Testamento también. O sea que eso es muy importante. Nosotros creemos en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y que tiene la misma autoridad para nuestras vidas. Así que el que no crea de esa manera, entonces no es un cristiano evangélico, es de alguna secta por ahí que está infiltrado, pero los evangélicos creemos que la Biblia es una sola y que tiene la misma autoridad para todos por igual. ¿Hay alguna otra pregunta más? Si no, seguimos hacia adelante. Entonces, miren, mis hermanos, para la próxima clase, el próximo jueves, vamos a estar mirando los capítulos 3, 4 y 5. 3 capítulos vamos a ver. Así que comiencen a leer a tiempo, comiencen su lectura a tiempo. Los que puedan imprimir el libro, imprímanlo. Si usted no tiene un aparato electrónico que ande con él para leer, pero si usted también puede poner la letra del tamaño que usted quiere en su celular para que la lea. Pero comienza a leer a tiempo, lean, porque es importante que leamos para que podamos, cuando nos juntamos aquí, hacer la reflexión más profunda y que sea de más provecho para cada uno de nosotros. Entonces, la próxima semana, nosotros vamos a tener 15 personas que van a participar exponiendo la próxima semana. Y cada uno de los que van a exponer van a tener 5 minutos.
No van a ser 3, hoy fueron 3 porque era la introducción y esto era como una introducción a la clase. Ya en materia de lo que es libros históricos vamos a entrar en la próxima semana. Hoy solamente estábamos dando una introducción de lo que es la Biblia y por qué es importante la Biblia, el texto bíblico, el canon y todo eso. Entonces, las lagunas que nos quedaron en estos temas, según vayamos desarrollando las clases que vamos a dar, entonces vamos a ir respondiendo esas lagunas que pudieron haberse quedado en la clase de hoy. Así que, mis hermanos, yo, las 15 personas que van a exponer la próxima semana, yo lo voy a publicar por el grupo en el día de mañana y el tema que le corresponde a cada uno exponer. No se preocupen que todo el mundo va a exponer 2 veces durante esta clase. A todo el mundo le toca 2 veces. Ya eso está, el programa está hecho y cada quien le corresponderá en 2 ocasiones exponer. Así que preparen 2 exposiciones. Lo que le toca a la próxima clase, en vez de 3 minutos, van a ser 5. Usted puede coger menos, pero no más. Van a ser 5. Si usted quiere hacer una presentación, te la hace y la presenta. Si no, lo puede hacer como lo hicieron los hermanos en el día de hoy. Lo importante es que todos podamos comprender la historia de la redención del pueblo de Dios y cómo Dios viene tratando con la humanidad desde la creación hasta el día de hoy. Aunque en esta clase solamente vamos a estudiar la parte del Antiguo Testamento. Más adelante, cuando estemos estudiando el Nuevo Testamento, veremos la parte de la redención en el Nuevo Testamento. Así que yo por el grupo voy a poner mi correo electrónico para que ustedes envíen la tarea que les tocaba enviar hoy para todos. La tarea, las exposiciones no tienen que mandármela. Eso no tienen que mandármelo. Solamente la tarea de la pregunta que yo les asigne que me van a mandar. Las exposiciones no tienen que enviármela, solamente esa tarea. Entonces, la próxima clase vamos a estar el capítulo 3, 4 y 5 del libro de texto que le facilitamos a ustedes. Y entonces, pues, según usted vaya leyendo todas las dudas que le vayan quedando, usted va a ir tomando nota, porque cuando nos reunamos aquí es el momento para usted preguntar o también hacer cualquier aporte de cosas que usted va descubriendo durante la clase. Así que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Y nos faltan 2 cosas. Lo primero es que tenemos que evaluar la clase de hoy. Nosotros queremos, con una palabra, evaluar la clase de hoy. ¿Quiénes quieren evaluar la clase de hoy? La hermana Marilena levantó la mano, la hermana Diana. Activen su micrófono, pero no hablen todos juntos. Vamos a ver, Marilena, dígame, ¿cómo usted evalúa la clase de hoy? Amén, amén, buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Para mí estuvo muy interesante, realmente muy interesante, y creo que hay muchas expectativas. Vamos a aprender cosas que quizá la hemos visto, pero la hemos visto por encimita. O sea, que estuvo muy buena la clase de hoy. También quería preguntarle, profesor, la exposición para la semana que viene, ¿usted va a escoger los integrantes de los grupos o cómo lo vas a hacer? Sí, ya, yo lo voy escogiendo porque son demasiados y después para poner de acuerdo es un problema. Cuando hay mucha gente, no se puede ser democrático. A veces hay que ser dictador cuando hay mucha gente. Sí, porque entonces pasamos media hora poniéndonos de acuerdo. No se preocupen que todo el mundo va a poner 2 veces en esta clase. Así que no se preocupen por eso. La hermana Sara y Fausto, la evaluación de ustedes. En una palabra, esta clase fue productiva. Excelente. Amén. Héctor Nieves. Extensa, interesante y poco tiempo. Nicaurio Gando. Enriquecedora. Amén. Cruzeli. Para mí fue muy profunda, pero también edificante. Amén. Wendy. Excelente, profesor. Amén. Jonathan de los Santos. Nutritiva. Amén. ¿Alguien más? Falta mucha gente que no han hablado. Una pregunta. Sí. Bueno, que muchas personas han escrito por aquí, por el chat. Yo no había abierto el chat, pero Esto fue un arranque. Dígame. Un buen arranque. Un buen arranque, dice el hermano. María Jesús, ¿qué usted iba a decir? Balanceada. Balanceada. Janet Melo.
muy provechosa. Starling Aquino. Muy interesante y de edificación. Matías Pivieli. Bueno, entonces los que han escrito por aquí. Excelente, pastor, excelente. Amén, pastor. Pudimos aprender mucho. Amén. Entonces aquí licenciada Francia, excelente. Starling Aquino, excelente. Maggie de León, interesante. Stephanie Castro, excelente, sin desperdicio. Wendy Estrella, excelente. Belki King, satisfactoria. Romer Alexandre, muy edificante y nutritiva. Yané, muy provechosa. Genso Alexander, sin derroche alguno. Máximo Martínez, muy interesante. María Jesús, balanceada. Bueno, Berta Lidia Jiménez, buenísima. Juan Manuel González, muy buena. Felicidades a los expositores. David Cruz, súper buena. Zaira Matos, excelente. Catherine Taylor, interesante, muy buena. Bueno, ya hay muchas, tomaremos ya las otras más adelante. Entonces, mis hermanos. ¿Tienes una pregunta? Haga la pregunta, hermana Berta Lidia. Yo veo en el programa que habla de resumen de capítulo. ¿Puede explicar un poquito de eso? No se preocupe por eso. Eso es el resumen, que al final de cada capítulo del libro hay un resumen de cada capítulo ahí. En el libro. Ok, gracias. Sí. Entonces, mis hermanos, gracias a ustedes por el tiempo de hoy. Esperamos en el Señor que este tiempo sea de bendición para todos los que estamos aquí y que ustedes no se cansen a mitad de camino, sino que lleguen hasta el final.